vamos a ver la disposición de pines. Por ejemplo, concentremos ahorita en la pastilla azul. Ahí vemos unas letras A y unos números y también unas letras de este lado y números. Empecemos con las que tienen A. Aquí tenemos A0, A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7. De aquí saltamos al otro lado, o sea, aquí donde está A8, A9, A10, A11, A12 y 13 y 14 no están. O sea, A13 y A14 no están. Miremos por este lado en la pastilla negra. A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego saltamos al 8, 9, 10, 11, 12. Y tampoco está 13 y 14. Llegamos a 15. Miremos por el lado de B, por el lado del puerto B. Aquí tenemos B0, B1. Luego vamos a B3. O sea que B2 no está. B4, B5, B6, B7. Luego B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14 y B15. El B0 que está aquí, B1, pasamos al B3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea que nos falta el B2. En el lado, en la pastilla azul, el puerto C lo encontramos solamente aquí. 13, 14 y 15. No encontramos más. Puerto D no está. Y en la pastilla negra encontramos solamente el C13. O sea que no está ni 14 ni 15 como en este lado. PPIO significa entradas y salidas de propósito general. O sea, son pines digitales de entrada y de salida. En el procesador, este que nosotros tenemos como el procesador que está, el microcontrolador que está en las tarjetas azul y negra, ese procesador, el microcontrolador tiene 16 pines del puerto A, 16 del puerto B, tiene 3 del C y tiene 2 de D. Entonces, vamos a ver que en el puerto A nosotros encontramos que no estaba el 13 ni el 14, porque es que los pines 13 y 14 del puerto A son los mismos de DIO y CLK, o sea, donde se van a conectar el ST-Link para hacer la programación. Y en el puerto B nos hace falta el PB2 y el PB2 no aparece en los pines disponibles porque se usa como el pin de bus 1, o sea, es donde se pone el jumper para hacer la programación. En el puerto C, en la tarjeta azul aparece 13, 14 y 15. Y en la tarjeta negra aparece solamente 13. Pero es que 14 y 15 están ligados a, al tanque de, o sea, al oscilador de cuarzo, el cristal de cuarzo 32768. Solamente está disponible el PS13 en la tarjeta negra y la tarjeta azul, el PS13 es donde está conectado el LED. Bien, básicamente la configuración de cualquier puerto digital se hace pues habilitando el reloj, como en todos los periféricos siempre hay que habilitar el reloj. Hay que configurar el puerto y se configura creando una estructura con unas variables adentro y luego se hace entonces también después de configurado se hace la escritura o la lectura dependiendo de lo que se necesite en la aplicación. Para habilitar el puerto, entonces, o sea, pegar el reloj en el puerto se hace con esta función que está en la librería SPL. Ahí podemos ubicar, por ejemplo, que en el APB2 es el bus del APB2, es donde está ubicado todo lo que tiene que ver con los GPIO. Entonces, por eso se usa este habilitador del reloj para el periférico. Si estuviera en el APB1, estaríamos usando la función que tiene acá el 1 en vez del 2. Como entradas de esta función, entonces tenemos el puerto, que se debe configurar así en esta forma, para el puerto A y se cambia para el puerto B, C o D. Y se pone habilitación.
enable. Entonces, como les decía, para la habilitación, para la configuración del puerto, es necesario que creamos una estructura. La creación de la estructura tiene que ser de este tipo, tal como aparece aquí. Y se crea la estructura, se le da cualquier nombre. Acá le pusimos este nombre. Entonces, dentro de la estructura hay tres variables, que son estas tres. Esas tres variables definen el pin, el número del pin, o pueden ser varios pines y se le pone acá una OR para cada uno de los pines. La estructura del pin debe estar en esta forma. La velocidad del pin, las versiones son de 2 megas, 10 megas y 50 MHz. Se puede poner siempre 50 MHz si uno quiere, pero pues eso incurre en que haya mayor consumo de energía. Entonces hay que ver la aplicación para así mismo escoger la velocidad. En el modo, este que escoge el modo, hay varias opciones. Las opciones son estas. Hay dos opciones de salida que tienen que ver con las funciones alternas. O sea, ese mismo pin que está escrito ahí como A1, A2 y así sucesivamente, esos mismos pines pues funcionan como salidas o entradas digitales, pero a la vez también de ahí se puede pegar un periférico por dentro. O sea, cuando uno configura un periférico, entonces usa los mismos pines. Y hay que habilitar las funciones alternas en ese caso cuando se configure, cuando se va a trabajar en un periférico específico. Las opciones son Open Drain y Push Pull, que ahorita vemos qué significa Open Drain. Pero estas son funciones alternas de salida. Las funciones de entrada son estas cuatro que están aquí. En la de entrada, en la configuración pues para entrada, está la versión analógica. O sea que aquí se pega una señal analógica. Esto se usa para convertidores analógicos a digitales. Se puede poner flotante, se puede poner como entrada, pero con una resistencia a tierra, y con entrada como una resistencia a VCC. Y hay dos parámetros que tienen que ver con la salida, que sería Open Drain y Push Pull, que son parecidas a la de funciones alternas. Aquí tenemos la de Open Drain. Open Drain, esta es la parte por dentro del micro, y acá tenemos el pin externo. Ellos tienen unos diodos de protección que son estos. Esos diodos en la normalidad no hacen nada, pero si pusiéramos una señal mayor al voltaje de polarización, este diodo que acá entra en corto. Igual si pusiéramos una señal menor que tierra, este diodo entraría en corto, y de esa forma protegeríamos todo el integrado, o el pin, por lo menos la parte que tiene que ver con la electrónica de ese pin. En la configuración de Open Drain, este punto está pues prácticamente al aire. O sea que si lo vamos a mirar, así pusiéramos un 1 o un 0, si fuéramos a mirar aquí en este pin con respecto a tierra, no hay ningún voltaje, porque esto está como si fuera al aire. El propósito de este pin, así en Open Drain, es que nosotros le pudiéramos poner cualquier tipo de carga conectado a cualquier voltaje externo. O sea que aquí está internamente con 3.3 voltios, y si yo quiero que saque 12 voltios, le pongo acá una resistencia pegado a 12 voltios externos. De esa forma me daría 0 o 12 voltios. Me daría 0 cuando yo voy a poner acá lo activo, entonces ese me da un 0. Y cuando está desactivado va directamente entonces a los 12 voltios que están conectados a la carga. Esa es la configuración de Push-Pull. En Push-Pull es la configuración de salida que más corriente da. Está dando más corriente porque prácticamente esto es como si fuera un switch. Entonces, o cerramos este switch de arriba o cerramos el de abajo, nunca los dos al tiempo. Entonces, si se cierra el de arriba, iríamos a ver si 3.3 voltios, que es la polarización del microcontrolador. O si se cierra el de abajo, obviamente el de arriba abierto, iríamos a ver 0 voltios.
pero es suficiente la corriente que va a dar porque esta carga la podríamos poner a 3.3 voltios y daría todo el flujo de corriente hacia tierra. Entonces la cantidad de corriente es máxima en este pin cuando usamos push-pull. Y ya tenemos dos opciones, una de push-pull para tener una corriente suficiente en carga y una de open drain para tener un voltaje diferente al voltaje de polarización del microcontrolador. En cuanto a entradas, aquí tenemos una entrada en forma flotante porque no hay ningún valor ahí que a la hora de la lectura pudiéramos ver. O sea, esto es prácticamente ruido, es un pin, un alambre ahí suelto. Eso es porque hay unas resistencias internas y hay unos switches que los dos switches están abiertos. ¿Cuándo se usa eso? Pues se usa cuando nosotros tenemos un sensor que lo vamos a poner ahí. Entonces el sensor mismo da el valor sin necesidad de ponerle ninguna resistencia hacia arriba o hacia abajo, porque eso representaría carga para el sensor. Entonces, si hay un sensor que está dando una señal relativamente muy, digamos, con poca corriente, entonces podríamos tener esa opción de entrada flotante. Cuando cerramos el switch de abajo, es como si tuviéramos la resistencia una resistencia desde ese pin de entrada hasta tierra. Entonces, cuando hacemos la lectura, vamos a ver un 0 si no hay nada en la señal, en el pin. Si no hay señal ahí en ese pin, pues iríamos a leer un 0. Y si hay alguna señal, pues la iríamos a ver. Igual, entonces esta es la configuración de pull down porque tenemos la resistencia conectada a SS, o sea, a tierra. En pull up, entonces tendríamos el switch de la parte de arriba conectado, el de abajo desconectado, y tendríamos entonces aquí conectar la señal. Si no hay señal, entonces iríamos a leer un 1 lógico porque está pegado por 3.3 voltios a través de la resistencia, en caso tal de que no haya señal. Las funciones que tenemos disponibles para el puerto en la librería SPL, podemos tener estas 4 que son para lectura, 2 de ellas que son para lectura cuando el pin está configurado como entrada, y 2 más que son las funciones que son para lectura cuando el pin está configurado como salida. Aquí tenemos una lectura de un solo bit, pero pues se pueden poner varios bits como entrada de este parámetro en forma de OR. O sea, podríamos poner GPI 1 pin 1 y el 2 en forma de hacer una OR ahí. Acá especifica el puerto. Y aquí con esta función nosotros estaríamos leyendo todo el puerto de 16 bits. Igual pasaría aquí en la función que da lectura al pin que está configurado como salida. Acá se especifica el pin y acá se especifica el puerto. Cuando vamos a leer todo el puerto, entonces no hay parámetro de pin, sino que simplemente el puerto. Esas son para lectura. Para escritura tendríamos estas 4 opciones. 4 opciones diferentes. La primera opción es poner los bits que uno quiera en 1. O sea que aquí le iríamos a poner como parámetro los pines en forma de OR. O sea, pin 1, OR, pin 2 y así sucesivamente. Y aquí el puerto. Entonces esta función es para poner en 1. Y esta función es para poner en ceros esos bits. Para escribir sobre un solo bit, entonces se usa esta función. Se escribe sobre un solo bit. Tendría la opción de poner en 0 o en 1. No como las otras dos funciones que solamente son para poner en 1 o una función y para poner en 0 otra función. Acá uno la puede poner como quiera. Es simplemente poner valor aquí, o 0 o un 1 en este parámetro de entrada. Aquí se pone el pin y acá se pone el puerto. O se puede modificar todo el puerto a la vez, escogiendo el puerto y poniéndole el valor en forma hexadecimal por los 16 bits. Eso es lo que hay conectado en la tarjeta negra. LED que está conectado a 3.3 voltios externamente por medio de una resistencia de 1K y va al pin PB12.
Para que se encienda el LED es necesario ponerle un 0